Buen día. Buenas, Buenas. ¿cómo va? Kiara, felicitaste a tu prima. Prima era, ¿no? ¿Por qué? Sofi, la ubicás. Sí, sí. ¿Y qué iba? Creo que el otro día se recibió. Ah, no, sí, yo sabía que tenía que terminar de rendir una materia, pero no sabía que había Y terminado. te mandaron, creo que la última nota que le faltaba, que aprobó, así que felicitala después. Bueno, O no, no sé. No la felicites si no querés, qué sé yo. Hacé lo que quieras, ¿no? Bien, ¿cómo andan? ¿Todo tranqui? ¿Alguna novedad? ¿Cómo viene el resto de las materias? ¿Cómo va así? No, ¿qué pasó, mía? Muchas tareas. Muchas tareas. Y bueno, tan terribles. El problema es la cuarentena, es la depresión. Además, las tareas, trabajo. Está complicado. El resto, estaban todos igual, deprimidos. Sí, estamos todos igual. Bueno, al menos piensen esto. Bueno, no, nada. Iba a decir algo que no tenía sentido. Iba a decir que al menos cuando empiece el calor, como van a estar en su casa, no van a tener calor en la escuela, pero ustedes en el Zafa tienen aire acondicionado en las aulas, así que no aplica. Porque digo, la mayoría de los colegios tienen tal vez un solo ventilador que hace más ruido que otra cosa y diciembre es horrible, te morís de calor, pero bueno, nada, no aplica con ustedes. Bueno, no sé, cuenten algo, tanto tiempo sin vernos. Bien, si no tienen nada para contar, como parece ser el caso, eh, vamos a arrancar. Buen día a todos, a los que se conectaron hace poco, espero que anden bien. Les comento un poco la idea de hoy, es usar la clase para responder cualquier duda o problema que haya surgido de las preguntas que tenían para entregar eh, el viernes, ¿no? Viernes 18. ¿Se acuerdan, no? Que el viernes 18 tenían que entregar el trabajo, ¿no? Ok. Para los que no se acuerdan, el viernes tenían que entregar un trabajo.
Las consignas están ahí, en el campus. Y nada, es clase repaso esto. Cualquier duda que haya, cuestión que no hayan entendido, duda que tengan de por dónde encarar la respuesta. Así que los escucho a ustedes. Yo tengo una pregunta, profe. Dale, Mica. En el punto 2, que es lo de las provincias, que hay que buscar como el proceso de la autonomía de 3 provincias. Yo busqué en Google, tipo, en un montón de lados, y me fijé en el libro, pero como que ninguno detalla el proceso, o sea, Está como bien, no, no. las situaciones económicas. Más o menos ponemos, o sea, o sea, cómo estaban en ese entonces, La situación porque no económica, explica mucho. preguntás. Y lo político, porque como que no explica muy bien el proceso de autonomía, lo nombra así nomás. Sí, sí, no por eso, es una pregunta corta eso, ¿no? Por eso son 3 casos. No tiene que ser gigante. Piensen en la clase que yo di y en lo que tienen en el libro, no hace falta que googleen. Repito, es un error que hubo en otros trabajos y yo se los marqué bastante. A veces googlean con la mejor de las intenciones, pero encuentran información que no es correcta, o la copian mal, o está desordenada, no termina de contestar lo que yo estoy tratando de pedir o buscando. Yo que ustedes me limito al libro, a las clases por Zoom, que es más o menos lo del libro, y tal vez algún que otro comentario que aporto. Les pido por favor que se manejen con eso, que es la bibliografía que estamos trabajando. Dicho eso, los procesos de 3 provincias que agarran. Obviamente el libro hay algunas provincias que explica más que otras. O sea, si agarran Corrientes está un poco más explicado, por ejemplo. Porque tuvo una vida o está trabajado un poco más en el libro, ¿no? Por citar un ejemplo. Tal vez San Juan no le da tanta importancia. Hay provincias que directamente casi que ni exploran. Si eligen esas provincias, y tal vez se terminan pegando un tiro en el pie ustedes a la hora, porque van a tener tan poco para poner que se siente un poco más floja. Yo les diría que igual ninguna es muy larga, lo que dice el libro. Se fijen en algunos casos que más o menos redonde, ¿no? Que esté un poco más redondo y completo todo. En cuanto a lo económico, ahí en el libro no me acuerdo si aparece, pero yo sí se los dije por el Zoom. En términos económicos, piensen que cada provincia se sustenta a partir, ¿no?, de los propios impuestos. Cada provincia funciona autónomamente. Esa autonomía también se traslada en lo económico. ¿De dónde van a sacar recursos? ¿O de dónde saca recursos los estados provinciales, mejor dicho? Es de los impuestos. ¿De qué impuestos, sobre todo en esta época? Como bien se los dije en el Zoom, del impuesto al comercio, a lo que entra y sale, lo que pasa por las aduanas en cada lugar, ¿no? Siempre terminamos pensando en la aduana de Buenos Aires porque es la más grande y es el puerto y es muy obvio, pero piensen que, no sé, en el camino que había entre Mendoza y San Juan, en la frontera también había una aduana, y todo lo que pasaba de una provincia a la otra también cobraba, ¿no? Se cobraba un impuesto sobre esas mercaderías. Y con eso se sustentan. ¿Está bien? Obviamente, si a una provincia le iba mejor, producía más, significaba que iba a estar vendiendo más cosas afuera. Y mientras más cosas se vendieran afuera o más cosas se compraban para adentro, significaba que había más tráfico por la aduana, entonces se cobraban más impuestos. Por eso, la vitalidad de una economía, eh, en términos de poder exportar o comerciar con otras provincias u otras naciones incluso, terminaba implicando una mayor riqueza para ese estado provincial, ¿no? Hay que hacer esa asociación. Entonces digo, Buenos Aires, porque es la que le va a ir mejor, que igual en el punto 2 no exploran Buenos Aires, pero digo, bueno, porque justamente su aduana y su actividad económica era mayor que la de las otras provincias. Entonces podía cobrar más impuestos sobre el comercio. Pero después no había que era una gran diferencia, digo. Si Entre Ríos o Corrientes
les va bien económicamente con referencia a, no sé, San Juan, es porque Corrientes y Entre Ríos tienen más comercio con otros lados que lo que va a tener, no sé, San Juan. Por citar ejemplos, digo, ¿no? Por ejemplo, Mendoza tenía vínculos comerciales con Chile. Todo lo que entraba y salía de Mendoza a Chile también estaba pagando impuestos, ¿no? O sea, todo con qué se financian con aduanas. No simplemente una aduana en términos de puertos, sino una aduana es una oficinita que está ahí en el límite y por la ruta que pasa las carretas, digo. Nada más. Así que así se sustentan económicamente. Y después políticamente cada proceso, hay eso, repito, hay algunos que están un poco mejor explicados y otros están más vistos por arriba. Digo, uno puede igual ir identificando algunos rasgos que son comunes a algunas provincias, ¿no? En algunas provincias lo que se dio eran personas, individuos políticos, ¿no? Que pudieron, digamos, hegemonizar mejor el poder, ¿no? Y sostenerse en el tiempo en el poder. Por ejemplo, el caso de Facundo Quiroga, ¿no? En La Rioja. ¿La Rioja era? Catamarca, bueno, ya me olvidé, pero digo, Quiroga, persona fuerte que se puede, ¿no?, mantener en el poder, ¿no? Como figura típica de caudillo. En otros era más una situación de inestabilidad política, ¿no? Como era el caso, creo que, eh, justamente de Tucumán después de Araoz, que no hay nadie así, el caudillo de Tucumán. Queda como un vacío político. O después tenía ese caso particular de Córdoba, que su estabilidad estaba dada también por la importancia que tenía la universidad y el clero en esa ciudad, porque había más que en otros lados, porque había sido una base eh, de los jesuitas. Entonces había mucha presencia del clero y eran un factor de poder muy importante, ¿no? Cada provincia tiene sus pequeñas diferencias. Es un poco eso el proceso político, no mucho más. Y después, bueno, marcar si hicieron una constitución o no, si tenían ciertas leyes o no, que es un poco de la gran mayoría se dice, o de todas, cuáles tienen constitución y cuáles no, ¿no? Y pensar que, en última instancia, eso es lo que reglamenta o da las leyes del funcionamiento interno. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra duda, pregunta? En el 3 hay que hacer lo mismo, pero con Buenos Aires y ahí explicar eso de la feliz experiencia solamente. Tal cual, sería como agarrar eso, pero en Buenos Aires que hay mucha más información, así que espero una respuesta un poco más elaborada. ¿Mm? O sea, si tuvieran que ponerle un puntaje, ¿no? Yo no le pongo, a ver, aclaro esto de vuelta. Yo no, ya creo que lo hemos charlado en otro momento. No le pongo un puntaje a cada pregunta porque si yo veo que alguien, yo digo, a ver, la pregunta tal vez más interesante es la tercera, donde tiene más para explayarse. Entonces uno pensaría, bueno, la primera y la segunda valen 3 puntos y la tercera 4. Pero si después yo veo que alguien realmente contesta muy bien, desarrolla bien, redacta sin copiar, digo, usando sus propias palabras y está muy bien ordenado, ¿no? O incluso es mucho mejor de otros trabajos anteriores, ¿no? Que se ve un progreso individual. Y le da perfecto a la primera y la segunda. Y la tercera está floja, que le voy a poner un 6 nomás, y tal vez como prefiero ponerle una nota igual, un poco más alta, por más que la pregunta más importante o con mayor valor estaba un poco floja. Como para decir, bueno, bien, seguí así, este es el camino, esto es lo que va. Por eso evito ponerle puntos. Ahora, si ustedes tipo en su cabeza les sirve para ordenárselo, piensen sí que la tercera pregunta es la que espero que esté más desarrollada, más que se explayen más. ¿Por qué? Porque tenemos más contenido para trabajarlo, ¿no? Tenemos más detalles, hay que hacer una priorización de contenido más interesante en esa. Yo te diría sí, es como hacerlo segundo, pero en el caso de Buenos Aires, aclaro ahí que quiero que vean algunas de las reformas puntuales, ejemplificadas, desarrolladas, explicitadas.
¿A qué voy con esto? Que no me pongan solo que en la feliz experiencia hay reformas que modernizan el Estado y eso ayuda a no sé qué, bla, bla. No. Hay reformas, sí, joya, pónganmelo, pero digo, y bueno, dame ejemplos de esas reformas. Tipo, un ejemplo de una reforma económica, un ejemplo de una reforma política, un ejemplo de una reforma social, ¿no? A eso voy. Me quieren poner todas las reformas, pónganlas. De última, yo no les puse hojas máximas, o sea que pueden escribir una Biblia y yo no tengo ningún problema. O sea, voy a tener problema cuando lo corrija, pero digo, o sea, ahí es ustedes cómo interpreten que les quede cerradita la respuesta también, digo. Yo también doy esa libertad. Si ustedes piensan que nombrando una reforma, no sé, de cada tipo, están explicando perfecto el tema, listo. Si sienten que tienen que desarrollar un poquito más y explican un par de reformas más, las ponen. Queda a cada uno, digamos. Bien. ¿Quién más? ¿Qué me dicen? Por ejemplo, de la primera no hay ninguna pregunta, duda existencial. Ah, sí, viste que al lado, o sea, decía el directorio y el poder central. Sí, ¿A qué se refiere con poder central? del gobierno central, digo. No, es eso, Ah, es el directorio en sí, pero digo por si... ok. A ver, es más como un... Tal vez te olvidaste de qué era el directorio. Sabés que a lo que me refiero es a eso. Lo que quiero que contesten es qué eventos llevan a que desaparezca este gobierno central, este gobierno nacional como tal. Porque yo no sé, ustedes les mando estas consignas, lo del directorio lo vimos tal vez hace ya un par de clases, ni les sonaba de nombre, y dicen, no, no, ¿de qué era esto? Es eso, digo. En este sentido es lo mismo. Directorio era el gobierno central de ese momento. Como en otro momento fue otro, no sé, era el primer triunvirato, no importa eso. A lo que va, obviamente, es como pide los eventos. En un punto es más fáctica esa pregunta en el sentido de que expliquen, ¿no?, estos enfrentamientos militares, estas rispideces que se dieron, que terminaron de alguna forma definiendo que ese gobierno central primero desaparezca y después nunca más, o más, nunca más no, pero digo, por muchos años, o los primeros años después de su caída, no aparezca ningún otro eh, poder central que lo venga a suplantar. Entonces, podríamos decir que el directorio y el gobierno central son como sinónimos. Sí, 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 no, en este contexto sí. En lo del 20 seguro. Perdón si confundí con la pregunta. Trataba de en realidad aclarar, pero bueno, tal vez no aclaré. Pasa. Es necesario después poner, porque yo puse lo de, en esa misma pregunta puse lo de Manuel de Serratea y eso, pero no creo que sea necesario, solo La, porque pasó la disolución, la, no lo que pasa después. vos decís lo que es la anarquía del 20. Que Claro, pero es, eso va más en la tercera, ¿no? No sé. mira, eso lo puedes poner en la tercera, como yo digo, si yo lo estuviera haciendo, lo de la anarquía del 20, o sea, los sucesos posteriores a la disolución del gobierno central, serían lo que introduce en la tercera, en el sentido de cae el gobierno central y en Buenos Aires, que es este territorio, esta provincia, está sucediendo esto. Porque después de la anarquía del 20, lo que tenés es que se conforma ya bien el poder provincial de Buenos Aires y justamente no se reconstruye un poder central. O no se reconstruye un gobierno que tiene la intención de ser un gobierno nacional, como habían sido desde 1810 todos los gobiernos que habían estado en la provincia de Buenos Aires. Digo, hasta 1821, la provincia de Buenos Aires en realidad no había tenido un gobernador como tal, porque siempre, antes del directorio fueron los triunviratos, antes del triunvirato eran las juntas, siempre estuvieron basadas en Buenos Aires. Entonces, tipo, lo más cercano a un gobierno provincial en realidad era el cabildo, pero no era un gobierno provincial.
Así que bueno, no sé si te aclaré esa duda, pregunta. Sí, gracias. De nada. Lo que sí les diría, a ver, ¿cómo terminan la primera para que no sea un corte abrupto y listo? Bueno, dicen, viene Ramírez, viene López, enfrentamiento, eh, pum, desaparece el directorio, se renuncia, para que no termine así de la nada. Lo que pueden decir es, sí que después tipo Buenos Aires como tal, no explicar todo lo de Serratea, pero contar justamente que las autoridades de Buenos Aires, ni las autoridades de Buenos Aires, ni otras autoridades llevan a cabo el intento, o al menos un intento positivo que sale bien de conformar un nuevo gobierno central. Y pueden, por ejemplo, decir que Bustos llama a un congreso en Córdoba, pero que nadie va. O que digo que no participan todos, entonces tampoco es que digo, se cae ese congreso. Que en última instancia lo que hubiera hecho era tratar de seguir tratando de formar esta unión, este gobierno central. Pero eso queda en stand-by, ¿no? El proyecto de un gobierno central unificado nacional, por diferentes situaciones, digo, lo de Córdoba que no le dan bola a ciertas provincias, que Buenos Aires decide no seguir tratando de hacerlo y centrarse en sus propios problemas, deja de haber intentos. Incluso ahí podrían citar, como para cerrar eso, que Tucumán tiene una breve república, o sea, algo totalmente separado, que Entre Ríos también hace una breve república propia, ¿no? Como que la idea de gobierno central, de una unión nacional, eh, se difuma bastante en esta época. Una pregunta, porque yo elegí Tucumán. Lo de la República quiere decir cuando estaba conformado por Catamarca y Santiago del Estero también. Ah, Sí, eso es en el 19, incluso, no sé si era en el 20, en el 19, cuando ya se corta todo con el directorio, que Arauz hace este intento de una república tucumana, ¿no? Un poder en el norte ya totalmente desvinculado de Buenos Aires, ¿no? Y estos son como estos ejemplos, digo, les podría servir, pueden terminarla diferente la uno, pero digo, pueden usar esos ejemplos como para mostrar que la idea de unión nacional de lo que va a ser Argentina después, al menos en esta época, se veía bastante lejana. Queda muy en stand-by. Bien, ¿algún otro? ¿Alguna de las personas sin cámara que ni siquiera dan la cara? No sé si están vivos. Santiago prende la cámara por las dudas, veo. Eh, Digo, esto es un paréntesis ahora, ¿no? Pero casi siempre son los mismos, que ni les veo la cara, no participan, no preguntan. Estaría bueno que comenten algo. Después del reto prenden las cámaras, me encanta. Gente grande. Bueno, nada, porque digo, después yo no sé en qué andan, qué hacen. Eh, yo sé que es re molesto lo de la cámara, ¿eh? No quiero forzarlos. O sea, va, desde el colegio sí, digo, hay que tener prendida la cámara. Pero digo, más allá de eso, me interesa para ver sus reacciones, para ver, digo, si están entendiendo o no. Digo, yo les veo la cara cuando hablo y entonces trato de ver cómo reaccionan a lo que digo también. Bien. Otras preguntas, dudas, alguien que diga, haya dicho, me voy a poner el jueves a resolver esto y lo dejó a último momento, entonces ni sabe de lo que estamos hablando. Pregunta, ¿no? Por ejemplo, tal vez nos ayuda a pensar. Lo de las reformas de Rivadavia, ¿no? De la feliz experiencia. Alguna que no tengan, no tengan sentido para ustedes, que no hayan entendido de qué iba. Alguna que diga, profe, la verdad que
no entiendo cuál es el problema, o digo, ¿qué se reforma acá? Por ejemplo, ¿entienden? O sea, ¿entendió la de la enfiteusis? Que tal vez es un poco de la palabra rara y tal vez los mezclo un poco, no saben bien de qué va. ¿Se entiende esta idea de la enfiteusis? Veo caras así, como que no entendieron lo de la enfiteusis. Bueno, pregúntenmelo, para eso estoy. La ley de enfiteusis es una ley que está buscando agarrar y poner tierras fiscales, o sea, ¿qué decimos cuando decimos que algo es fiscal? Propiedad del Estado. Son tierras del Estado que se le ganaron al indio, que digo, no tenían un propietario, que gana el Estado provincial bonaerense, ¿no? Con el uso de la fuerza, básicamente, o con acuerdos políticos con las tribus, con los pueblos originarios. Esas tierras fiscales, lo que trata de hacer Rivadavia con esta reforma, con esta ley de enfiteusis, es que en vez de estar ahí y que no pase nada en esas tierras, ponerlas a producir. Básicamente es eso. ¿Cómo hace esto? Con esta ley. ¿Qué dice la ley? Es como que el Estado dice, alquilame la tierra. Yo pongo en alquiler un montón de estos lotes de tierras fiscales a un canon fijo. Canon significa una tasa, ¿no? Es el porcentaje al que vas a estar pagando. Un canon fijo o casi fijo, que tal vez solo se renueva cada ciertos años, que es bajo, o sea que es en teoría barato para acceder a pagarlo. Si, digo, yo te pongo toda esta ley, te la pongo en alquiler a tasa fija, a tasa baja, si vos agarras y te pones a producir, ¿no? Empezás a cultivar la tierra o a criar vaquitas en la tierra, básicamente. Además de eso, ¿qué tiene, qué otra ventaja, qué otro beneficio, ¿no? ¿Cómo se lo trata de alguna forma convencer a la persona de que alquile estas tierras? Vos después de pasado cierto tiempo, vos el que eras el inquilino, digamos, el que alquilabas esta tierra, tenés un trato preferencial para la compra de la misma. ¿Qué significa esto? Que después de, no sé, 30 años, dependía de cada ley, porque de hecho fueron varias, como diferentes leyes de enfiteusis sacaban diferentes lotes de tierra en alquiler. Después de, no sé, 30 años, vos, Pedrito, que estuviste 30 años alquilando esta tierra y produciendo, vos podés acceder a comprar esa tierra, ¿no? Por un cierto dinero que valga, y digo, tenés trato preferencial. Esto significa que si hay otro que está ofertando también, igual tipo te elegimos a vos, ¿no? Trato preferencial. O sea, vos, don Pedrito, que la laburaste 30 años, te pido 1000 pesos para comprar la tierra, y viene, no sé, Cacho, y también dice, no, la quiero comprar, también tengo 1000 pesos. ¿Cómo decido a cuál se la vendo? A don Pedrito. Porque la laburó. Es eso. Va un poco con la idea de colonizar estas tierras también, ¿no? Porque al mismo tiempo que se hacían estas leyes, se trataba de traer inmigrantes para colonizar y poner también a producir estas tierras. Porque lo que tiene Buenos Aires, no todas las provincias, pero Buenos Aires, y después es algo que en realidad es bastante común de toda la Pampa, ¿no? De toda el área pampeana, tiene esta condición económica o esta situación que no se va a solucionar hasta más o menos 1870, 1880, 1890, que vos tenés un montón de tierras, ¿no? Ahí porque es muy extenso la Pampa, digo, en términos de tierras son muchas tierras, o sea, eso hace que las tierras sean baratas, porque a mayor cantidad de tierras, ¿no? Mayor oferta, baja el precio, pero tenés poca gente para trabajarla, no tenés tanta población. Entonces, ¿qué pasa? La mano de obra, la persona que la quiere trabajar, es caro el salario. Porque mientras menos personas haya ofreciendo su fuerza de trabajo en el mercado, ¿no? Menor oferta, mayor el precio. Y este es un problema económico que va a tener la agricultura y la ganadería argentina a lo largo de todo el siglo XX. Perdón, siglo XIX.
¿no? Poca mano de obra, o sea, salarios altos, mucha tierra, o sea, tierras baratas. Es fácil comprar la tierra, es difícil conseguir gente para trabajar, porque hay poca gente. Entonces, ya en este primer momento con la ley de enfiteusis se empieza a ver eso. El problema de cómo hacer que tanta tierra, ¿no?, llegue a las manos de la gente para que la quiera trabajar, ¿no? Las propuestas de colonización igual fallan, las de Rivadavia, no tienen mucho éxito. Las grandes migraciones en Argentina van a llegar mucho después. Van a llegar 60, 70 años después. No le va muy bien. Bueno, no sé, escucho qué otra pregunta, qué otra duda. Todos los que no han preguntado ni tienen ninguna inquietud es porque la tienen re clara o porque todavía no han podido ponerse a ver mucho el trabajo en sí. Digo, pregunto, no tengan miedo de decirme, no, profe, la verdad que ni me puse porque estuve haciendo otras entregas. Entonces lo dejé para último momento. Digo, está bien. Pero yo para saber, digo, si es que no tienen dudas en el sentido de que no se pusieron a ver las preguntas o el material para responder, o no tienen dudas porque queda todo claro, porque es bastante diferente para mí eso. Digo, aclaro esto. Si yo me voy con la impresión de que ustedes no tienen ninguna duda y no me dicen que es porque no lo vieron todavía, yo digo, ah, joya, los trabajos van a estar re bien entonces, la tienen todos re clara. Y si después me encuentro que los trabajos están mal, entonces algo falló ahí. Como tal vez no la tenían tan clara, o es porque no lo habían podido ver todavía. Por eso pregunto. Mi gato me habla más que ustedes. Cuando le digo, Inca, Inca, y me hace miau, él me contesta más. Es como hablar con una pared de esto, chicos. Ah, me pone re mal. Además veo sus caras, tipo ahí están así. Todos así. Como personas todas serias. Ah, siento que me voy a volver loco. Ah, hablando de la cuarentena. Bien. Bueno, si estamos, estamos. No les voy a quitar más tiempo. Aprovechen y les recomiendo que a los que no se han podido poner con el trabajo todavía, pónganse, porque digo, tienen que leer un poquito para tratar de contestar bien. Y les comento lo mismo que le dije, creo que era a Mika al principio. Por favor, no lo googleen, porque después eso es lo que salió muy mal en el último trabajo, y se los marqué a todos, o a la gran mayoría. Que copiaron cosas que primero no leyeron, entonces ni siquiera sabían que estaban copiando, o si lo leyeron, como no habían leído lo que sí tenían que leer, no sabían que estaba mal lo que estaban copiando o que no tenía ningún sentido. Digo, no confíen en Yahoo Respuestas. Nada bueno sale de ahí. No confíen en Wikipedia tampoco necesariamente. Mismo Wikipedia, si vos googleás, Wikipedia es una fuente confiable, Wikipedia te va a decir, Wikipedia no es una fuente confiable. Búsquenlo en serio, te lo va a decir la misma Wikipedia. Así que háganle caso a la Wikipedia. Bueno, mucha suerte, que terminen bien la semana y nada, manden el trabajo para el viernes, por favor, y trato de ponerme a corregirlo lo antes posible. Mucha suerte. Chao, chao. 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 Chao.